Presentamos 24 horas al día. Una agenda en una jornada en que el caso Monsalve se ha tomado prácticamente toda la jornada. Sí, han sido días bastante agitados en torno al caso Monsalve. De hecho, habló nuevamente la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Estamos esperando un punto de prensa de la ministra del Interior, Carolina Toa. La ministra Vallejo. Está hablando, ustedes los ven en pantalla, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sobre este tema que se da, Andrés, además, a pocos días de las elecciones regionales y municipales. Sí, de sábado y domingo. Sábado y domingo. Sábado y domingo tenemos las elecciones y, como decías tú, se siguen conociendo nuevos antecedentes sobre la denuncia de presunta violación contra Manuel Monsalve. Esta vez fue la ministra Antonia Orellana quien se refirió al caso. Vamos con Dani Linares. Vamos con Dani, que nos cuenta más detalles. Dani, buenas tardes. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, se ha tomado toda la jornada de día lunes, ya que en 4 o 5 actividades de figuras del Ejecutivo hoy, la temática a desarrollar ha sido finalmente lo que ha ocurrido con el exsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En el caso particular de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se ha referido en todo el procedimiento, ¿no? En su momento se cuestionó bastante, ¿no?, que ella no supiera de la resolución del Ejecutivo, lo que estaba ocurriendo en torno al exsecretario, ya que ella se encontraba en primera instancia fuera del país y a su llegada, finalmente ella conversa con los medios de comunicación luego de la renuncia en ese momento subsecretario del Interior. Sin embargo, ella ha señalado que ese proceder es el que corresponde, lo ha ratificado así también el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, señalando que por la naturaleza del delito y entendiendo el carácter de reservado que tienen estas investigaciones cuando hablamos de delitos de connotación sexual y particularmente que es incluso el más complejo de nuestro sistema penal, como es el delito de violación, es que finalmente son los procederes que se tomaron. Esto se conversa con el superior jerárquico en el ámbito político del exsecretario del Interior. Hablamos de la ministra Carolina Toa y, por cierto, ella con el presidente de la República. Lo mismo ocurre con el director de la Policía de Investigaciones, que se comunica con la ministra del Interior, que es su superior civil, en este caso, para darle cuenta de esta investigación. Sobre ese proceder y finalmente si aquí hubo o no ocultamiento de información, la ministra Orellana ha señalado que el actuar del Ejecutivo ha sido el correcto y que la reacción del mismo ha sido pronta y eficaz, ya que una vez conocida esta denuncia, el día martes por la tarde se toman las acciones correspondientes que terminan con la renuncia del secretario del Interior previo a una eventual formalización. Recordemos lo que significa el criterio toano, que ha significado la salida de otras figuras dentro del ámbito político que ostentan cargos que han debido formalizarse en una investigación judicial. En este caso, ante una denuncia, se toma esta determinación solamente a 2 días de conocer la misma por parte del Palacio de la Moneda. Vamos a revisar las declaraciones de la ministra de la Mujer y Equidad de Género en torno a lo que ocurrió finalmente, la cronología y esta toma de decisiones que se fue dando al interior de la Moneda. Siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero en este caso hoy quiero destacar que la denuncia se interpone el día lunes y el día jueves el ex subsecretario ya no está en funciones. En segundo lugar, una muestra de fortaleza institucional está en el hecho de que el director de la PDI, el director Serna, ante el conocimiento de que existe una denuncia en contra de su superior civil, se contacta precisamente con la superior del subsecretario Monsalve, la ministra Toa, precisamente para poder garantizar que haya confianza en la investigación. Ahora. Vamos al Palacio de la Moneda. A esta hora habla la ministra vocera, Camila Vallejo. Escuchemos lo que dice sobre el caso Monsalve. A poner en el centro lo que es importante de lo que es secundario, insisto, porque estamos sobre una denuncia de un delito de suma gravedad. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy por la mañana la ministra Carolina Toa reconoció que el presidente de la República se había excusado con su jefa de comunicaciones en una reunión del comité político el día viernes, acá en el Palacio de la Moneda. ¿Hacia dónde apuntaban esas excusas? ¿A la forma? El presidente habrá reconocido, no sé, que se excedió, que cometió un error en la forma del trato de ese día específicamente que llamó mucho la atención. Y por otro lado, el mismo presidente ha dicho que hay muchas cosas que se podrían haber hecho de mejor forma. ¿Esa vocería está dentro de las cosas que se califican en el gobierno que se podría haber hecho de mejor forma el día de hoy? A ver, no fue sobre eso lo que se conversó hoy día en particular en el comité político, pero sí lo que podemos decir
Y reiterar también respecto a lo que yo misma señalé el día viernes en la tarde, lo que ha señalado también la ministra del Interior, es que lo que sucedió fue parte de la coordinación del equipo de trabajo cuando se producen desacuerdos, en este caso sobre la extensión de un punto de prensa del presidente, y las excusas del presidente tienen que ver con eso, ¿no? Hay criterios distintos. Él atiende a que hayan criterios distintos sobre aquello, pero su extensión tuvo que ver básicamente con que él quiso no solamente transparentar total honestidad, todo, ponerse a disposición el tiempo que fuese necesario de los periodistas. Bueno, frente a esas decisiones pueden haber desacuerdos, y el presidente obviamente entiende y se excusa sobre el desacuerdo que hubo con su propio equipo. La forma del desacuerdo. No, es que, a ver, esto es un momento obviamente complejo, y lo que sucede con los equipos para enfrentar los momentos complejos es establecer criterios para abordar esos momentos complejos. Y cuando se producen desacuerdos, se manifiestan los desacuerdos, ¿no? Y el presidente entiende que ahí hubo un desacuerdo y se excusa respecto a aquello, pero vuelvo al punto original. Esto es parte de las coordinaciones. En momentos complejos, evidentemente, se producen diferencias respecto a cómo abordarlo, pero lo importante y el foco central, insisto, más que aquello, es que el gobierno ha estado enfrentando una situación de suma gravedad, producto de una denuncia de delitos sexuales, ¿no? Y eso ha tenido como respuesta decisiones, la solicitud de renuncia de un ex subsecretario en un día y medio, no más de tiempo, ¿no? Activaciones de protocolo, de sumario, de apoyos legales, etcétera. Y creemos que, evidentemente, frente a estos casos, uno, es que la justicia avance con celeridad. Dos, que tengamos, evidentemente, estándares, lo hemos tenido, mucho más altos respecto a otros casos donde han habido investigaciones y posibles formalizaciones. Y en tercer lugar, que es también muy, muy importante, es que nuestra institucionalidad como Poder Ejecutivo también está funcionando conforme a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, responde varios puntos de la prensa respecto a lo sucedido. La política también, vale, que ha adoptado el gobierno desde que explotó este caso el día jueves. Si queremos volver con Dani Linares, Dani, tú estuviste en la mañana o hace un ratito nomás con la ministra Antonia Orellana. Y son varias dudas, no solamente aquí las críticas vienen de la oposición, vale, vienen de expertos en comunicaciones, sobre cómo el gobierno se ha manejado, por qué esperó, si supieron tal día, el día martes, hasta el jueves para sacar a Monsalve, por qué dejaron que siguiera con su actividad tal cual, casi entre comillas, con cierta normalidad, y por qué solamente una vez que este caso se expone en la prensa, solamente ahí se informa y renuncia a Monsalve. O sea, si se hubiera sabido 2 o 3 días después, ¿se mantiene en el cargo? Sí, son las grandes dudas. Volvemos contigo, Dani. Claro, efectivamente, porque recordemos que esta administración vivió un caso similar con el exsecretario de Previsión Social, ¿no? Que ante una denuncia por también delitos de connotación sexual es removido de su cargo de forma inmediata. Durante la misma jornada que se da a conocer esta denuncia, él es removido de su cargo por parte de la ministra del Trabajo a través de un comunicado. Se dio a conocer esa información. Sin embargo, en el caso del exsecretario Monsalve está ese lapsus, ¿no? De lo que pasó el martes por la noche, todo el día miércoles e incluso la mañana de día jueves, cuando el entonces subsecretario Manuel Monsalve participaba de la subcomisión mixta de presupuesto, donde se debatía precisamente el erario que le corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, esto en compañía de la ministra del Interior y también con el otro subsecretario perteneciente a la cartera, el ministro de Prevención del Delito. ¿Por qué finalmente se dan todas esas actividades, todo ese plazo para este caso en particular? Si esto tiene alguna relación con el rol que ejercía Manuel Monsalve al interior del Ejecutivo, si esto tiene relación o no con la publicación de prensa del día jueves, aunque del Ejecutivo lo han descartado de plano por el propio presidente de la República, señalando que no se esperó aquella publicación, sino más bien recabar los antecedentes necesarios ante lo que en su momento él conocía de una denuncia de la cual no tenía el contenido de la misma, y esto dado por la información que le entregó el exsecretario en su momento. Y otro de los
puntos que se ha cuestionado es el rol del Servicio Nacional de la Mujer y también del Ministerio que lidera Antonia Orellana, quien hoy nuevamente explicó el proceder del Ministerio y por qué finalmente no ha habido contacto con la víctima ni tampoco con la familia de la víctima, que en medios de prensa ha señalado no haber tenido información alguna desde el Ejecutivo de lo que está ocurriendo con esta investigación, si va a haber apoyo o no por parte del Servicio Nacional de la Mujer a la víctima. Vamos a revisar las declaraciones de la ministra. El principio de no revictimización lo que hace es que nos coordinemos y todos nos comuniquemos con la víctima, no todos llamándola por teléfono a ella ni a su familia, porque eso tampoco sería óptimo desde la perspectiva de la intervención para la reparación. Es lo que se hace y qué es lo que se hizo el día jueves, apenas yo me enteré de la denuncia, es que nuestra encargada nacional de violencia contra las mujeres llamó a la encargada que acompañó a la víctima a la constatación de lesiones para señalarle que el servicio tenía sus líneas de trabajo a disposición de ella. Explicó uno de los tantos puntos que se le cuestionan al Ministerio de la Mujer en este caso, pero hay otro punto respecto a la querella, ¿no? También se le ha preguntado por qué el Ministerio de la Mujer no acompaña en la querella a la denunciante, a la víctima. También explicaba ese tema, ¿no? Sí, absolutamente. Y esto tiene que ver porque la víctima es mayor de edad, es mayor de 18 años, por lo que ella tiene la determinación legal de pedir o no la representación jurídica del Servicio Nacional de la Mujer. Ante esa solicitud que debe hacer la propia víctima es que el servicio va a responder, y una vez que finalmente se dé esa solicitud, que hasta el momento no se ha dado, así lo ha señalado la ministra de la Mujer y Equidad de Género, es que finalmente no se puede hacer parte de esta querella, de esta acción judicial, porque depende de la determinación de la víctima al ser ella mayor de edad. Es una determinación que debe tomar la víctima en este caso, pero que en el caso de que lo requiera, dijo la ministra durante esta jornada, todos los servicios, tanto jurídicos como psicosociales del Servicio Nacional de la Mujer y el Ministerio van a estar a su disposición, tal como ha sido en otros casos. Se detallaba incluso la cantidad de querellas que ha presentado el Servicio Nacional de la Mujer durante todo este año, producto de denuncias que se han dado y solicitudes de mujeres que han pedido la representación jurídica del Servicio Nacional de la Mujer, y en este caso aún eso no ha ocurrido. Dale Linares, muchas gracias por la información. Desde la comuna de Providencia seguimos conectados con la ministra Vallejo en el Palacio de la Moneda, también con Cerrillo, donde está la ministra Toá junto a Luis Cordero, el nuevo subsecretario, en una pauta que tiene relación con seguridad, con la entrega de nuevos automóviles, pero estamos a la espera, obviamente, de las palabras de Carolina Toá, que no se le escucha en un punto de prensa desde el jueves de la semana pasada. Desde el día jueves, y dio una entrevista hoy día, así que es bien importante lo que responda ante todos los medios de comunicación. Estamos esperando ese punto de prensa, pero avanzamos a otras noticias. Sí, continuamos con información de índole policial. Un nuevo homicidio se registró en la región metropolitana. Un hombre fue asesinado a balazos mientras llegaba a su casa hasta la comuna de Macul. Tomamos contacto con Fabián Collado, quien nos entrega detalles de esta noticia. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vale Andrés, hombre de origen venezolano, de manera regular en nuestro país, de 29 años, el cual desempeñaba sus labores como servicio de transporte en aplicación. Él había estado recorriendo las calles de la capital y al concluir su trabajo se había dirigido hasta su domicilio, que está ubicado en la calle Ignacio Carrera Pinto de la comuna de Macul, entre Ramón Cruz y Américo Vespucio. Ustedes están viendo las imágenes de las cámaras de seguridad, como la víctima estaba aculatado estacionando su automóvil y se puede apreciar cómo un delincuente ingresa e incluso percuta disparos. Todo indica para robar el vehículo, y él arranca en el automóvil en dirección hacia la costa. Ahí se puede apreciar cómo estos delincuentes, porque se une un segundo, el cual no está en bicicleta, a diferencia del primero, arrancan tanto hacia la calle Ramón Cruz, otros en dirección hacia la avenida Quilín. En definitiva, después se une esta banda antisociales, pero en paralelo la víctima se fue directamente hasta el CEFAM Santa Julia, a 5 cuadras, 6 cuadras aproximadamente del lugar donde dejó su vehículo, ingresó herido, pero falleció producto de la gravedad de sus lesiones. Estamos hablando de un certero disparo en el abdomen que fue percutado por esta banda de delincuentes. En dicho recinto hospitalario de la comuna de Macul se encendieron las alarmas, se encendieron las alertas. Por lo mismo, llamaron a carabineros de la 46ª comisaría, los cuales comenzaron con los peritajes preliminares, y posteriormente el equipo contra el crimen organizado y homicidios, en conjunto con la Brigada de Homicidios Metropolitana,
estuvieron a cargo de los peritajes, primero en el CEFAM y posteriormente en el lugar, ahí en la calle Ignacio Carrera Pinto, donde se están analizando estas imágenes de cámaras de seguridad, las cuales hablan de un asalto. Al menos eso es lo que se aprecia en las imágenes de televigilancia, pero no se descartan otras posibles teorías. De todas maneras, la que cobra más fuerza es el intento del robo del vehículo y que la víctima habría opuesto resistencia a este ataque, y por eso es que este sujeto en bicicleta le percutó un disparo para luego arrancar en dirección desconocida. Estos delincuentes aún están prófugos. Vamos a revisar más antecedentes. Cerca de las 2 de la madrugada, mientras ingresaba a su domicilio particular a bordo de su vehículo, fue abordado por al menos 2 sujetos, uno a pie y otro en bicicleta, quienes prevenidos con arma de fuego y de acuerdo a la diligencia investigativa intentan sustraerle el vehículo, disparándole en al menos 4 ocasiones directamente hacia la posición del conductor, provocando la muerte en el lugar. La víctima estaba llegando a su domicilio, la víctima se desempeñaba como conductor de la aplicación Uber, de acuerdo a lo que hemos indagado hasta este momento. En circunstancias que iba llegando a su domicilio, su señora escucha que el vehículo estaba ingresando y esta persona habría sido abordado por 2 personas, por 2 sujetos, quienes se desplazaban en bicicleta. Uno de ellos, quien portaba un arma de fuego, dispara en 4 oportunidades en contra de la víctima. Al menos lo que se aprecia en las imágenes de televigilancia en la comuna de Macul es que primero en escena es solo un sujeto, el que estaba en la bicicleta. Es él quien habría percutado los disparos, porque incluso se ve cuando ya el vehículo está estacionado prácticamente al interior de la propiedad que este sujeto en su bicicleta ingresa, de hecho traspasa la reja perimetral y es ahí donde habría intimidado a la víctima y al oponer resistencia, y que esto queda en evidencia cuando acelera un poco al interior de la propiedad. Ahí es cuando habría percutado estos 4 disparos, uno que le llegó en el abdomen que finalmente le costó la vida. Después se ve otro sujeto que desde el sur cruza la calzada en Ignacio Carrera Pinto y se une a este sujeto de la bicicleta y luego arrancan en diversas direcciones para finalmente reunirse y hasta el minuto se desconoce su paradero. Lamentable situación, es un nuevo homicidio, un nuevo crimen en un fin de semana cargado de asesinatos en la región metropolitana, porque hubo 10 homicidios hasta las 12 de la noche de ayer. ¿Qué es lo que significa esto? Una ola de crímenes, por ejemplo, solamente en la comuna de Loprado hubo 4 ciudadanos colombianos que fueron asesinados, o por ejemplo en la comuna de Recoleta por robarle una bicicleta a un hombre, le quitaron la vida, y así estos crímenes que están siendo analizados y en la mayoría de ellos todavía no hay personas detenidas. Nosotros nos vamos a revisar otros hechos de la jornada y nos trasladamos a todo un operativo que se gestó por Gendarmería, en las afueras y al interior de la ex penitenciaría, el centro penitenciario Santiago Sur. ¿Por qué? Las alertas se generaron, ustedes están viendo las imágenes de seguridad, de las cámaras de seguridad, de un peligroso delincuente, un interno, Jairo Mora Ortiz, el cual está imputado por robo con violencia. Está en su proceso de juicio, por eso es que todavía no ha sido condenado y está cumpliendo prisión preventiva en dicho recinto penitenciario. Él correspondía en el módulo C estar y ahí intentó escaparse por el sector del puesto de vigilancia número 9. De todas maneras, cuando los gendarmes se percataron de todo esto, se activaron las alertas y percutaron al menos 4 disparos. Según los detalles preliminares, ninguno habría llegado a este sujeto que estaba arrancando por los techos y que en paralelo Gendarmería estaba coordinándose con carabineros, los cuales estaban dispuestos en el exterior, por la avenida Pedro Bona, por la avenida Centenario, Isabel Riquelme, entre otras, con el fin de poder capturarlo, recapturarlo, si es que lograba fugarse. No lo logró, no puso resistencia cuando se percutaron los disparos, y es ahí donde fue derivado hasta otro módulo de especial vigilancia producto de estos hechos, y antes de eso al hospital penal para poder evaluar sus posibles lesiones. De todas maneras, no estaría herido. Gendarmería activó bien los protocolos según los antecedentes preliminares, pero de todas maneras van a realizar un sumario administrativo para poder ver las posibles fallas que hayan ocurrido en medio de este intento de fuga y operativo muy grande que se gestó en esa zona de la región metropolitana. Vamos a revisar esos antecedentes. Un imputado del sector módulo de la ex penitenciaría de Santiago accedió a los techos de su dependencia vulnerando las medidas de seguridad del sector, acción que fue frustrada rápidamente por personal de dicho recinto carcelario. La acción fue detectada a través de las cámaras de seguridad, activándose de inmediato los protocolos de contingencia para abordar este tipo de situación.
Gendarmería de Chile dispuso el traslado inmediato a otro recinto penitenciario del recluso en Comento, como también el sumario administrativo para esclarecer los hechos y desestimar participación de terceros. Sobre todo es muy importante, muy relevante en vista y considerando que durante el mes pasado estuvimos observando algunas fugas que se dieron, por ejemplo, en la ex posta central, cuando un sujeto que tenía que ser operado aprovechó de saltar de un tercer piso para arrancarse y luego fue recapturado a los pocos días. También dos peligrosos delincuentes que arrancaron desde el recinto penitenciario Colina 1, donde también uno de ellos fue recapturado. ¿Qué es lo que está pasando en las cárceles? Le consultamos respecto a esta situación y este hecho puntual al nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a revisar sus declaraciones. Fue un intento de fuga, ¿ya? Es decir, esa persona no se encuentra en la calle, no está libre, no se fugó. En un sistema penitenciario con más de 80 establecimientos penales a lo largo del país, con prácticamente 60.000 personas privadas de libertad, nuestro sistema tiene en promedio el 0,5% de personas que se fugan en un año. Si esto más uno lo compara con lo que ocurre en otros países, tenemos que nuestro sistema penitenciario es altamente seguro. Bueno, entonces las declaraciones por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos, que dice que más bien la tendencia es baja de las fugas que ocurren en nuestro país, algunas de ellas las que les comentamos. El intento de ayer, también la fuga por parte de un peligroso delincuente desde la ex posta central y un par de días antes a aquello desde el recinto penitenciario Colina 1, algo que de todas maneras está siendo investigado y están viendo los protocolos respectivos. Cerramos nuestro despacho muy atentos respecto a esta ola de crímenes que ha ocurrido durante este fin de semana. Cantidad que no se veía desde la semana de fiestas patrias, que fueron más de 30 los homicidios aproximadamente. Pues bien, durante estas últimas horas, estamos hablando hasta las 12 de la noche, sin incluir el crimen que ocurrió en la comuna de Macul, hubo 10 asesinatos. Y estamos hablando de homicidios que están vinculados, por ejemplo, varios de ellos con los ajustes de cuenta, pero también con los robos. Por ejemplo, sin ir más lejos, el de la comuna de Recoleta, persona de 60 años, que por robarle la bicicleta, es ahí cuando lo terminaron asesinando, muchachos. Sí, la gran mayoría sí. Tiene relación con otros puntos. ¿Cuántas veces lo hemos conversado durante el último tiempo, Fabián? Y también que sorprende a la autoridad un momento muy complejo. Sí. Tú citabas el tema de que no había la cantidad de homicidios desde el fin de semana de Fiestas Patrias. Sabemos, claro, a razón del caso Monsalve, lo que sucedió ese fin de semana, la cantidad de fallecidos, cómo lo abordó la autoridad, autoridades que no estuvieron en pauta donde tenían que estar por razones que ya conocemos. Pero en el fondo aquí, en este capítulo, entre comillas, sorprende a la autoridad, Fabián, aquí te dejo la palabra, en un punto muy complejo, en que las autoridades, obviamente, de Interior están en un momento muy complejo con el nivel de homicidios que tenemos en la capital. No, y sin ir más lejos, por ejemplo, durante esta jornada no ha habido mayor declaración por parte, en este caso, el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, porque ayer fue la última entrevista que pudo dar en Estado Nacional en horas de la mañana. Entonces, respecto a la situación actual, luego de haber concluido el fin de semana, no han habido mayores antecedentes y menos de la ministra del Interior. Ustedes lo estaban hablando que desde el jueves, si mal no recuerdo, sí, estaban comentando que no entregan entrevista, mayores más bien en un punto de prensa, porque entrevista más de hoy que día nada en el mundo político. Claro. La entrevista de hoy día, efectivamente, pero punto de prensa no ha habido para poder consultar justamente estos antecedentes respecto a las materias de seguridad. Estamos hablando de los problemas de carácter político que se están viviendo en Interior, en la subsecretaría, incluso también en la presidencia, pero en materia de seguridad todavía no se ha sabido mucho respecto a estos tipos de crímenes que están ocurriendo, que siguen en alza y que lamentablemente son muy preocupantes por eso, porque en comparación al mes de septiembre solamente es en la semana de Fiestas Patrias que hubo una ola de crímenes tan fuerte y ahora se repite cuando estamos a una sola semana también de las elecciones. ¿Qué es lo que va a pasar en materia de seguridad también para las elecciones? Es una interrogante, es un momento muy sensible, día sábado y domingo, que tenemos votaciones de gobernadores, votaciones municipales, votaciones de concejales, de core. Entonces, ¿van a haber dispositivos militares desplegados en los colegios? Efectivamente, pero ¿qué es lo que va a pasar con este tipo de crímenes? ¿La curva va a ser tendiente al alza o se va a quebrar un poco? Pues bien. Fines de semana muy complejos a los que se están viviendo, y lo decía Fabián, viene un fin de semana de elecciones, así que bueno, gracias Fabián por toda la información policial y muy atentos a lo que pasa con esta alta cifra de homicidios nuevamente. Gracias Fabián.
Nos vemos, que estén bien. Vale, continuemos con información policial. Nos vamos al sur del país, en la región del Biobío. Sí, delincuentes mediante la saturación por gas hicieron explotar un cajero automático desde un mall de Talcahuano. ¿Lo ven en las imágenes? La banda no logró llevarse el dinero, salieron arrancando desde el lugar. Felipe Jara, con los detalles. Felipe, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se repite el método utilizado por los delincuentes y el resultado, fíjense, que es el mismo del último hecho de estas características que habíamos tenido acá en la zona. Recordarán ustedes hace 2 semanas en Penco. Sujetos trataron de robarse un cajero automático por la saturación por gas. No lo lograron y en esta ocasión fue lo mismo. También ustedes imágenes que grabaron testigos justamente que se encontraban a esa hora, alrededor de las 23 horas de ayer, día domingo, en las inmediaciones del Mall Plaza Trébol, y grabaron esto. Estos sujetos que llegan en una camioneta de color negro, lo que hicieron fue romper los ventanales de este supermercado Totus, ubicado al interior de este centro comercial. Comenzaron con la instalación de este método de saturación por gas. Sin embargo, de acuerdo a lo que señaló Carabineros, hubo 2 factores que en esta ocasión fueron favorables para que estos sujetos no pudieran concretar sus objetivos. Estamos hablando de que hubo una alerta rápida hacia Carabineros que se desplegaron en el lugar, y por otra parte los sujetos, y por eso les recordaba yo lo que pasó en Penco hace 2 semanas, fallaron nuevamente en la instalación de este método de saturación por gas. Eso produjo que el cajero automático quedara destruido en la parte superior, donde está la pantalla y el teclado, y también generara una onda expansiva que destruyó gran parte del acceso a este supermercado. Sin embargo, no lograron afectar la parte de la bóveda donde están las gavetas de este cajero automático, en la parte inferior, y es por eso que no se pudieron llevar el dinero que se encontraba al interior de este cajero automático. De hecho, se puede ver en las imágenes grabadas por testigos cómo estos sujetos comienzan a recoger algunos elementos, comienzan a replegarse y se suben rápidamente a esta camioneta en la que estaban movilizándose. Huyen rápidamente, de hecho rompen las barreras del centro comercial y huyen por avenida Jorge Alessandri en dirección hacia el sur. En su trayecto estuvieron arrejando miguelitos en el camino, y según los antecedentes que ha entregado Carabineros, estos sujetos de hecho huyeron hacia el sur en dirección hacia Los Puentes, es decir, hacia San Pedro de la Paz. Tenemos declaraciones al respecto, los quiero invitar a que pasemos a revisar testimonio respecto de este robo frustrado. Tuvimos una alerta inmediata y temprana, tuvimos un registro y monitoreo constante en tiempo real de todos los hechos, una comunicación inmediata y efectiva a las policías, lo cual permitió que en minutos Carabineros estuviera presente. Finalmente, las medidas del cajero automático permitieron frustrar también este delito. Estamos viendo con preocupación estos hechos que los hemos visto, además que la forma en la que se utiliza para el robo es una forma que genera muchísimos daños por saturación con gas. Ya existen equipos trabajando específicamente en esto y va a haber un foco investigativo asociado a los robos de cajeros. Si ahí lo adelantaba la delegada presidencial, un foco que se va a iniciar justamente para investigar este tipo de delito. Ya son 3 hechos de las mismas características que han ocurrido en el Gran Concepción desde septiembre a la fecha. Solamente el primero de ellos ocurrió en San Pedro de la Paz. Los delincuentes lograron concretar el robo. Luego vino el ocurrido en camino a Penco, donde fue un robo frustrado. Los sujetos efectivamente ejecutaron la saturación por gas, pero no lograron afectar el cajero automático. Se repite estas mismas circunstancias en este hecho ocurrido durante la noche de ayer domingo al interior del Mall Plaza Trébol, lo que también ha llamado particularmente la atención en las similitudes entre estos 2 hechos. Felipe Jara, gracias por toda la información desde la región del Biobío. Buenas tardes. Ahora. 13 horas con 29 minutos, nos movemos a la comuna de Cerrillos. Se está hablando la ministra del Interior, Carolina Toá. Usted no le informó desde un principio a ella y a la ministra Vallejo. Eso en un sentido, y también desde el punto de la autocrítica, ¿se pudo haber hecho mejor las cosas? ¿Y qué pasó finalmente tras el incidente entre el presidente Boric y su directora de prensa? Sí, a ver, primero, la razón por la cual esto se manejó con la reserva que se hizo es porque los delitos denunciados incluyen acciones en el marco de la ley de inteligencia que tiene una cadena de resguardo que obliga a una discreción absoluta respecto a la información.
Y en segundo lugar, ahora que está en discusión de dónde se pudieron haber filtrado los antecedentes que se han conocido en la prensa, pasando muy por encima de la protección que debe tener la víctima en un caso como este, lo que no cabe duda es que de parte del gobierno no fue. Porque en el gobierno hubo reserva absoluta de esta información, como debe de ser. Yo entiendo perfectamente, y lo hemos analizado en profundidad, que los ministros que tienen un rol directo en esto, hubiera sido deseable haberles podido informar y haberlo podido conversar previamente. No se hizo por las razones que estoy diciendo. Y la segunda parte de su pregunta se refería a la autocrítica. Ciertamente esto se pudo haber hecho mejor, como todas las cosas, pero particularmente en esto identificamos varias materias. Lo que se puso en el centro, en todo caso, fue actuar de manera responsable, es tener los elementos, es desde el primer momento echar a andar la realidad de que la permanencia del subsecretario estaba en duda y que su salida era inminente. Y ciertamente uno revisando hacia atrás identifica muchas cosas que si tuviera la posibilidad de hacer todo de nuevo las haría distinto y las haría seguramente mejor. Le preguntaba también, ministra, por el incidente entre el presidente Boric y su directora de comunicaciones. Que lo señalé yo en la mañana en una entrevista que tuve, ¿no? Estas son situaciones tensas, difíciles. El presidente priorizó dar respuesta a todas las preguntas. Muchas personas han salido a opinar, a hacer evaluaciones de esto. Yo quisiera contrastar esto con el secretismo que vemos en otros casos, cuando las autoridades no dan la cara, cuando no responden las preguntas, cuando ocultan información. Aquí se ha priorizado la transparencia, el responder. Ciertamente podrá dar lugar a muchos análisis, pero eso ciertamente generó tensiones, ciertamente el equipo comunicacional hubiera preferido un punto más breve, pero posteriormente el presidente expresó sus excusas por la situación como se vio además públicamente, que entendemos que fue tema de discusión. Ministra, muy buenas tardes. Quería consultarle, ¿sabía usted que el ex subsecretario Monsalve instruyó a la PDI para que días antes de conocerse o formalizarse más bien esta denuncia, revisara las cámaras de seguridad del hotel a través de la ley de inteligencia, así como el presidente Boric lo dijo? Él me dijo a mí que había visto las cámaras, eso por un lado. Y lo otro, ¿cuándo se entera usted que esta denuncia no es por acoso sexual, sino que es por violación? Esta pregunta la hemos respondido muchas veces. Muchas veces. La información fue desde un primer momento completa. La entregó el director de la PDI a mi persona respecto a que había una acusación respecto al ex subsecretario por abuso sexual y por violación. Y que en la investigación también se estaba abordando el uso que él hizo de la ley de inteligencia para solicitar que se levantara cierta información. Eso estuvo informado por el director de la PDI y así fue informado al primer mandatario. Por lo tanto, nada de lo que pudo haber después comentado el subsecretario era ninguna novedad. Estaba en conocimiento y ya estaba siendo investigado en ese momento. ¿Usted supo antes que el presidente de que él había solicitado ver las cámaras? Pero acabo de responder. Sí, lo sé. Sí, acabo de responder. No que ver las cámaras, no. Solicitar un informe de inteligencia. Si en el marco de eso vio las cámaras, es un adicional. ¿Se vulneró la ley de inteligencia con aquello? Eso es parte de la investigación. Parte de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía y, por cierto, también el sumario nos va a dar información al respecto. Ministra, y preguntarle sobre este mismo contexto, y también aprovecho para que el subsecretario del Interior, Cordero, escuche, porque ayer dijo que las imágenes requeridas de las cámaras del hotel no han sido adulteradas. Se dio como una afirmación. Yo le quiero preguntar a ambos, ¿cómo saben eso? ¿Cómo tienen ustedes claridad de que eso ha sido así? Sí, va a responder el subsecretario Cordero y cuando responde uno estamos respondiendo los dos. No es necesario que respondamos doble. Lo que yo dije es que no hay indicios para que su pregunta sea en relación a lo que yo dije específicamente. Y la manera de responder eso es porque hay una pregunta legal que se responde y de la cual se deduce, y es la siguiente. ¿Se respetaron las cadenas de custodia en los dos casos? La respuesta es sí, por eso no hay indicio de alteración de la prueba. Eso. Ministra,
Para volver un poco sobre esta demora que se da entre que conocen el caso y luego renuncia el subsecretario Manuel Monsalve, usted hoy en la mañana en CNN da a entender que también uno de los factores, más allá del que tenía que comunicárselo a la familia, que tenían que indagar más sobre esta denuncia, también tenía que ver con que la subsecretaría es un rol muy relevante y tenían que ver quién iba a ser el reemplazante, ¿cierto? ¿Eso fue un factor fundamental para esta demora de más de 30 horas? A ver, primero quisiera poner el siguiente acento. Aquí el ex subsecretario Monsalve fue removido de su cargo antes de ser siquiera imputado. Ciertamente antes de ser formalizado. En otras ocasiones, cuando se ha removido autoridades por acusaciones de esta naturaleza, se ha reclamado porque se las remueve tan rápido. Entonces, este hecho de la demora hoy día con el diario del día después, uno dice, nos podríamos haber evitado todo esto si se hubiera actuado de manera más rápida. Pero lo primero era saber si esta investigación estaba realmente siendo abordada en la Fiscalía, como dándole todo la, digamos, factibilidad, plausibilidad, cosa que a las pocas horas pudimos saber. Era necesario tener resuelto un reemplazo porque este no es un cargo que pueda estar vacante. Y esas son las razones fundamentales de estas horas que pasaron. No hay otras. Esas son las fundamentales. Lo del viaje es una, digamos, tema marginal en esa materia. Y en esas horas se produjo, digamos, la claridad de esos dos elementos. Esta era una investigación que estaba siendo abordada con prioridad y mucha intensidad por la Fiscalía y era insostenible la permanencia del subsecretario en su cargo. Eso empezó a ser evaluado y comunicado al ex subsecretario en la misma reunión que tuvo esa noche con el presidente, que su cargo estaba en evaluación. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle al director de la policía ahora, al señor Serna. Sí, director, ¿cómo está? Buenas tardes. Son varias preguntas. La primera es saber si el fiscal regional Javier Armendariz estaba en conocimiento de que usted le estaba notificando al Ministerio del Interior que había una investigación en contra de un funcionario, un alto funcionario. La segunda, saber si ya hay algún tipo de investigación administrativa contra los escoltas. Y finalmente, saber qué pasa con los funcionarios de inteligencia que supuestamente recibieron esta orden del ex subsecretario Monsalve. Gracias. Voy a responder de la última hacia la primera. Respecto de la actuación de los oficiales de inteligencia, esas actuaciones están hoy día dentro de la carpeta investigativa. Entonces no puedo ahondar en ello. Lo segundo, respecto de los escoltas, hay un sumario administrativo en curso para establecer el desarrollo de los hechos. Y mi percepción respecto a eso no lo puedo manifestar porque soy la máxima autoridad. Lo que pueda decir a favor o en contra puede orientar la investigación, así que voy a esperar el resultado de ello para poder manifestarme. Y respecto de la comunicación con el fiscal Armendariz, pero Javier Armendariz, fiscal regional Centro Norte, me dijo sí, de que había hablado con la ministra. Pregunté si él estaba enterado de que usted le iba a entregar esa información a la ministra, porque las investigaciones revisten carácter de secreto en esos casos. No, con él no he hablado. Mis comunicaciones sí con el Ministerio Público están dentro del contexto de las comunicaciones permanentes en todo ámbito. Pero en particular con el fiscal Javier Armendariz, antes de hablar con la ministra, no. ¿Y eso incurre algún tipo de, no lo sé, procedimiento administrativo que no se cumpla, algún protocolo? Porque debería estar enterado el Ministerio Público que usted le está comunicando a una persona que no es partícipe en la investigación de un delito que está siendo investigado contra un funcionario de ellos, ¿no? En la administración pública hay un principio de jerarquía. Y la ley orgánica de la PDI dice que el nexo, la vinculación jerárquica es con el Ministerio del Interior por intermedio de la Subsecretaría de Interior. Entonces, como usted lo plantea, está siendo investigado y cuando informo es que se está investigando, no que había una denuncia. Ya habían actuaciones. Trabajo de campo, trabajo investigativo del equipo de la Brigada de Sexuales al respecto. Y yo informo a usted que estamos investigando, que han habido estas acciones y obviamente era porque nuestro nexo era con el investigado. Es un principio de jerarquía y con mis nexos permanentes. Con quien nos vinculamos de forma frecuente y por la labor que desempeñamos, era objeto de investigación. Entonces, esa es la comunicación, ese es el sentido. Por
principio de la administración pública, la ley orgánica, ese es canal de comunicación. Pero no comuniqué detalles de la investigación. Director, que está investigando. En ese sentido también, bueno, volver a preguntarle, entonces usted no comunicó el carácter de la investigación, que esto se estaba investigando un delito de violación, y lo otro, en el sentido de la investigación de las cámaras, ¿qué diligencia se hizo específicamente enmarcada en la ley de inteligencia? ¿Qué cámaras se analizaron? Si existe además ya un informe respecto de esa diligencia. La primera pregunta fue contestada en detalle por la ministra del Interior, y la segunda, son antecedentes que ya están en la carpeta investigativa, entonces no puedo entrar en detalle, no lo puedo pormenorizar. Hoy día ya no puedo. Director, disculpe, una última consulta. ¿En qué fecha se revisaron esas cámaras? También es parte de la investigación. Director, respecto al protocolo de ese día puntualmente, el subsecretario pidió a los escoltas que lo dejaran solo, y ¿cuál es el protocolo también respecto a esto? Si en este caso el ex subsecretario pide esto, ¿es normal que lo dejen solo? ¿Qué vendría pasando? A ver, yo hablé me comuniqué y hablé con los medios de comunicación, el mismo día viernes saliendo de La Moneda. Y planteé eso mismo, me lo preguntaron. Y dije, fui súper claro que el subsecretario llegó al hotel la madrugada del día domingo y los escoltas lo recogieron el día lunes después de mediodía. Sobre la permanencia de la directora de inteligencia, ¿se está evaluando su permanencia en el cargo? Todo el alto mando siempre está siendo objeto de revisión de su gestión, pero de ella en particular no reviste ninguna referencia a que todo el alto mando está sometido a escrutinio respecto a su desempeño. Así que no hay nada en particular. Perdón, no le escuché nada. Los gatos comen de pequeñas porciones. ¿Me escucha ahí? Sí. Ahí sí. No, lo que le estoy preguntando, en rigor, esta situación podría hacer un cambio importante en las evaluaciones que tiene el alto mando, ¿cierto? La jefa, precisamente, que está siendo consultada mi colega, la jefa de inteligencia, tiene un rol muy importante en toda la relevancia del caso Monsalve. ¿Usted cree que ella en este momento está en cuestionamiento, aparte de que sea una evaluación constante? A ver, yo creo que lo que pasó es una instancia de revisión de todo. Y como PDI tampoco nos restamos a revisar nuestros procesos, procedimientos e instancias. Entonces, pero eso debe ser un flujo continuo. Esto es una arista que nos permite reforzar o robustecer las revisiones. Muchas gracias. Declaraciones entonces de autoridades, ministra del Interior, subsecretario también del Interior. Escuchemos lo que está diciendo la ministra. No perder de vista lo siguiente. Aquí hubo una solicitud de un informe de inteligencia. Una funcionaria que recibe esa solicitud y que el ex subsecretario justifica de una cierta manera que no conocemos, ninguno de los que estamos acá. Eso es lo que tiene que ser evaluado, si era pertinente ese informe de inteligencia dada la solicitud que el subsecretario hizo. Si él la hizo abusivamente o no, es otra cosa. Si él la hizo con otra intención, es otra cosa. Y de eso tiene que responder él, no la funcionaria que recibió la solicitud. Entonces, si la solicitud se planteó de acuerdo a los estándares que la ley de inteligencia tiene, no hay nada que cuestionar desde el punto de vista de la directora de inteligencia. Si la solicitud se hizo de manera abusiva o dando razones que no eran las verdaderas, de eso tiene que responder el ex subsecretario Monsalve. Y sería bueno que en toda esta discusión, que se tiene que dar, por cierto, que no perdamos de vista que de lo que se trata esta causa es de una ex autoridad que está acusada de violación, de abuso sexual y de mal uso de la ley de inteligencia. Porque en todo este debate eso parece extraviado hoy día. Y eso es lo que se tiene que esclarecer. Y eso es donde tenemos que poner el acento, y hay para eso lugares donde se da ese proceso de dar con la verdad y de establecer si hubo delitos, si se los hubo, definir las sanciones que corresponden. A los demás lo que nos corresponde es facilitar que eso suceda, y más allá del debate legítimo que puede haber, el hecho es que la víctima, que debería ser el centro de la preocupación de todos acá para no revictimizarla y no dar más detalles escabrosos que la puedan afectar adicionalmente, pudo denunciar. Ella está protegida, va a recibir apoyo, no va a ser sancionada ni perseguida por atreverse a denunciar.
La autoridad acusada fue removida de su cargo. Algunos consideran que pudo haber sido antes, ciertamente, pero fue removida rápido de su cargo. Pasaron horas desde que se supo esto hasta que estuvo fuera de su cargo. Y hoy día, con todas las instituciones correspondientes, nuestro ministerio en su, sumario, la Fiscalía, con el apoyo policial de la PDI, están investigando el delito en cuestión. Ojalá que mantengamos eso en el foco, porque de eso se trata este caso. Puede ser un caso de delito sexual, puede ser un caso de abuso de poder, de eso se trata este caso. Y si fue así o no, lo tendrá que decir la investigación. Muchas gracias. Bien, ahora sí ha concluido este punto de prensa. Escuchábamos incluso la última respuesta de la ministra, que interviene ella cuando se le consulta al director de la PDI respecto de la continuidad de la directora de inteligencia, ahí donde ella dice que acá una solicitud, que hay que ver finalmente lo que se hizo, si hay un abuso de poder o no, que acá hay estándares, no hay nada que cuestionar, hay que ver si esto fue abusiva y entonces si se dieron razones verdaderas o no para hacerlo. La verdad es que decía había que poner el foco en la víctima y por último, y con esto cierro, dice, ¿se pudo haber sacado antes? Sí. Pero bueno, se sacó en horas finalmente, después parte de lo que dice la ministra del Interior, Carolina Toa. Sí, hay muchas cosas que se podrían haber hecho mejor, dijo la ministra del Interior, son situaciones tensas, difíciles. Bueno, parte de las respuestas entonces de la jefa de gabinete. Muchas gracias, Pamela Araya. Gracias, Pamela. 13 horas con 46 minutos, nos vamos a la pausa y al regreso toda la información del mundo aquí en 24 horas al día. Ya volvemos con 24 horas al día. Chile elige tu barrio, tu comuna, tu región. Cambiamos completamente de tema, Esta Andrés musiquita Vial. ya nos ubica. Esta es otra música y nos ubica en las elecciones. Tantas elecciones este último año. Tantas que hemos tenido. Bueno, quedan varias más. Queda esta, 26 y 27 de octubre. Pasemos a revisar acá algunas fechas y datos claves, porque tenemos que ser reiterativos. 26 y 27 de octubre, sábado y domingo tenemos elecciones. Usted elige un día para ir a votar. O el sábado a votar, el 26 o el 27. Es feriado legal, no irrenunciable. Este es el feriado legal. Sí. El 27 es el feriado del comercio. El 26 va a haber comercio abierto, pero para que se prepare, lo anote, es este sábado y este domingo. Avancemos en la siguiente gráfica con estas claves y este recordatorio. ¿Qué elegimos, Andrés Vial? Tú lo tienes ahí en pantalla. El otro día le preguntaba a unos alumnos de la universidad y casi ninguno me respondió estos cuatro. Nadie supo, mira, por eso hay que recordarlo, ¿viste? Tercer año. Gobernadores, alcaldes, concejales, consejeros regionales. O sea, la papeleta va a ser grande. Fue como la de mayo del 2021. ¿No te acuerdas que aparte también votamos esa vez por convencionales? Aún más. Pero el tema que aquí son 4 cargos importantes, así que a tener paciencia, a llegar con tiempo. Por eso son 2 días. Y para ir buscando la información, porque son 4 los cargos que elegimos este 26 y 27. Más detalles de las claves de este sábado y este domingo. El voto es obligatorio. Sí. Ojo con eso, el voto es obligatorio. Esta es la Hay que ir primera a votar. elección de autoridades en que el voto es obligatorio. Exacto. Lo tuvimos en plebiscito, en todo lo que tiene que ver con el tema constitucional. Esta es la primera elección de autoridades. Y por eso los 2 días, porque se estimó que eran tantos los cargos a elegir con voto obligatorio que las filas iban a ser muy largas y se prefirió y se legisló para estos 2 días de elecciones. Si no voto Andrés Vial, ¿qué pasa? La multa, y aquí hay una polémica. Eso. El monto de la multa, porque se bajó harto respecto a no votar las elecciones pasadas o los plebiscitos pasados. 33.000 pesos en el caso de no votar. Distinto, por ejemplo, los que no son vocales, que ahí la multa puede llegar hasta los 500.000 pesos. Más de 500.000 pesos. Vocales y no llegan. Pero el caso de no votar, claro, para muchos vale. Esto no inhibiría a buena parte de quienes quizás no van a votar. Recordemos que en las últimas elecciones ha votado como el 85-80% del padrón. Claro, pero para mucha gente 33.000 pesos puede doler el bolsillo. Duele, esa es la discusión, sí. Esa es la discusión que hubo. Para algunos quizás les duele y otros quizás no. Entonces, ¿qué tan obligatorio se hace el voto? Fue parte del debate. Pero lo cierto es que es nuestro deber ir a votar informados. Nosotros tenemos un especial en 24horas.cl, 24 Data, para saber los datos de la comuna. 24 Data Comuna. Exacto. Sí. Así que eso es súper importante. Pero, ¿tú sabes con qué documentos ir a votar? Ahí está 24 Data. Eso. Estamos buscando. Mira, ahí están todas las comunas. Incluso puede hacer la comparación en términos de delincuencia o seguridad, educación, salud, áreas verdes. Ahí lo vemos.
la superficie, todos los datos de tu comuna, no solamente los candidatos, para entender un poco cuáles son las realidades, qué es lo que afecta, qué es lo que golpea más a una comuna respecto a otra. Y empezamos ahí por el norte. Estamos viendo Arica, donde podemos encontrar el perfil comunal, la seguridad, educación, la población rural, los índices de transparencia, para entender los desafíos que representa cada comuna. Así que lo puede buscar ahí en 24horas.cl. Tantos temas que uno puede ir barajando y comparando incluso. Pero otro punto, Andrés, ¿tú sabes con qué documentos ir a sufragar? No. No sabes. Mira, al carnet, por ejemplo, puedes ir a votar. Ya, sí. El pasaporte... Fue el estadio el sábado, así que el carnet todavía está vivo. Está vivo, ya. Mira, pero vamos a escuchar las declaraciones porque también aclararon sobre este tema. Escuchemos. La cédula de identidad y el pasaporte con un año de vencimiento previo al día de la elección, que es, para efectos legales, el día 27 de octubre. Es decir, vuelvo a reiterar, si el documento señala que es el día 27 de octubre del año 2023 su fecha de vencimiento, ese documento les sirve para que puedan ejercer su derecho al sufragio. Nuestro llamado es a que puedan concurrir el día de hoy, a más tardar el día de mañana, y en lo que es la región metropolitana podemos confirmar que estamos entregando el próximo jueves o viernes a más tardar. En regiones se hace un poco más complejo, las regiones más apartadas porque tenemos 24 horas para los temas de traslado por valija, pero estamos haciendo un esfuerzo y podemos hacer el llamado. Utilice los canales digitales. Si lo extravió y tiene vigencia, use la app digital del celular. Si su documento está vencido, puede hacerlo a través de www.registrocivil.cl y puede ir a retirar en la oficina que establezca. Ya, hay todos los datos entonces, carnet de identidad, pasaporte, a un año, puede estar vencido. Ir a votar. Ir a votar. Cervel.cl, 24horas.cl, más información. No hay manifestación democrática más importante para demostrar quizás muchas veces el malestar que votar. El malestar y también el acuerdo, ¿no? A veces estamos de acuerdo con algo y queremos reafirmarlo o no. Ahí uno puede elegir según su comuna. Lo cierto es que toda la semana, 24 horas al día, vamos a estar acompañando este proceso de aquí al sábado. Contigo. Vamos a la pausa, ya vamos regresamos. A la pausa, 2:10. Ya volvemos con 24 horas al día. Tu bolsillo. 2 de la tarde con 17 minutos. Hablemos un poquito de economía, hablemos quizás de datos. Salgamos un poquito de la contingencia que está pesada. Vamos a los datos del bolsillo que tanto importan. Del bolsillo hemos visto durante, una economía que tiene un crecimiento frágil, que quizás no ha mostrado los números que muchos esperaban, pero son números dentro de la expectativa, una economía que va a crecer 2,5% más o menos este año. Pero hay un sector que está mostrando un fuerte empuje, una recuperación, podríamos decir, y es muy intensivo en uso de mano de obra. Tiene que ver con el comercio y puntualmente, las ventas online que han sorprendido. Vimos las últimas, típicos Cyber Monday, el nivel de ventas, todas récord. Entonces aquí, una pregunta, ¿cuánto del total de las ventas del comercio hoy día en Chile son online? Antes de la pandemia, yo me acuerdo que no era, por ejemplo, el caso del supermercado. No era menos era más del 1 o 2%. Hoy día, del total de lo que vende el comercio, el 15% es online. Muchísimo. Es mucho. 1 de cada 7 ventas, más o menos, o del volumen, es online. Vamos con la siguiente estación. Este año se espera cerrar el año en términos de volumen de venta online en 11.500 millones de dólares. Y se espera que para el año 2029, en 5 años más, lleguemos a los 20.000 millones. Pero ubiquémonos también en el contexto mundial. A ver, un 15% del total de las ventas del comercio son online. ¿Cómo estamos respecto al mundo? Estamos dentro del top 10 a nivel mundial. O sea, es un país que el tema de la venta online, la masificación de los métodos de pago electrónico han penetrado mucho en la población y eso ha repercutido en estas buenas ventas. Vamos con la siguiente estación. Seguimos viendo los números que yo les explicaba, estos números que entrega la Cámara de Comercio de Santiago. La venta online, por ejemplo, estamos en el primer lugar de América Latina y por lejos. A ver, vamos con la siguiente estación. Si nos comparamos con otros países, claro, en China es muy superior. 50% de las ventas totales del comercio son online. En Reino Unido, 33%. En Estados Unidos, 24%. Pero estamos por encima de países, ultra desarrollados como Canadá, como Francia, en lo que respecta a comercio online como porcentaje de las ventas totales del comercio. Solamente en Chile, este año, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Santiago, cada ciudadano, el gasto per cápita en comercio online es de $500 al año. Estamos hablando de 460.000 pesos. Si lo llevamos eso a un promedio mensual, en promedio cada chileno, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Santiago, gasta cerca de 40 luquitas al mes
en comercio online, en promedio. ¿Sabes que, Andrés? También hay muchas cosas que uno no encuentra en tienda. Muchas cosas del hogar a veces, tú las vas a buscar, te las quieres llevar de inmediato y no están, tienes que comprarlas por internet. ¿No te ha pasado? Mucho, sobre todo, por ejemplo, con los libros. Ayuda mucho y es más barato. Los libros, mira. Sí, y en muchas cosas, sobre todo en los muebles, cosas así, refrigerador, cuando uno quiere comprar cosas para la casa, muebles durables, es mucho más barato. A mí me ha pasado con muebles, cosas de casa que uno quiere comprar. Y vamos con lo último. ¿Cuáles son las razones que explican este fenómeno en nuestro país? A ver, el efecto pandemia, que eso es global, pero hay cuestiones que empiezan a decantar hacia nuestro país puntualmente. Los avances logísticos, hemos visto cómo en nuestro país se han construido tremendas bodegas, que son una suerte de centro de distribución en las ciudades, en las regiones, y eso ocurrió en nuestro país y en la región metropolitana como en pocos países. Y esto quizás de lo más importante, la masividad en el pago con medios electrónicos. Es algo que el nivel de bancarización en nuestro país y el acceso al dinero plástico, como claro, no vamos a decir que el billete se bate en retirada porque sigue siendo padre y madre en los pagos, pero la masividad de los medios de pago electrónico es una de las grandes razones gatillantes para que tengamos estas cifras. Récord en América Latina, lo decíamos, de ventas del total del comercio, prácticamente el 15% de las ventas son online. Buena radiografía a cómo funciona el comercio en Chile. Quizás ahí hay oportunidades de negocio. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Pero antes... Vamos a saludar a todo Chile. Mira qué bonitas postales, Andrés, para alegrarnos este lunes. Claro, partamos por el norte, por Antofagasta, la ciudad de donde es oriunda nuestra querida Sofía Carrizo, que hoy día está de cumpleaños. Pasamos a darle feliz cumpleaños un a la cariñoso Sofía. Y cálido aplauso de todo el equipo que la quiere tanto aquí, del departamento de prensa. Eso en Antofagasta, la hermosa perla del norte. Vamos a San Antonio, el puerto de San Antonio aquí en la zona centro. Cerquita. Cerca, el sol presente ahí en este tan importante puerto de Chile. Vamos a la capital de la región de O'Higgins, Rancagua. Se ve una suerte de bruma y al fondo yo creo que es más contaminación, pero una jornada prístina. Abierto los cielos. Y Pucón, región de la Araucanía. Yo te decía que esto era Coyhaique, pero es Pucón, qué lindo. Sí, nublado. Es como otro ángulo. Sí, es otro ángulo. Siempre teníamos el volcán y el lago, no, este otro ángulo. Pero mira ese verde. Pasamos de la perla del norte ahí a la Araucanía, que nos da estas postales verdes que nos refrescan, Andrés. Sí, nos vamos con el verde del sur del país, nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más noticias. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con las noticias. Lo que partió como un incendio en una casa de Villarrica dejó al descubierto un brutal crimen. Un trabajador asesinó a su jefa y luego le prendió fuego al lugar. Vamos con Matías Gallegos, que tiene los detalles. Matías, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, así es. Una noticia que impacta evidentemente porque ocurre esto a las 5 de la mañana en pleno centro de la comuna Lacostre, la Araucanía. Se trató de un incendio que a eso de las 5 de la madrugada movilizó a los equipos de emergencia hasta esta calle, ¿no? Al interior 3 vehículos combustionaban luego de ser incendiados, no hasta ese momento una emergencia como cualquier otra que atendía el cuerpo de bomberos de Villarrica. Sin más, esta emergencia fue controlada, pero es cuando comienzan a hacer este protocolo correspondiente de ingresar a la vivienda que estaba aledaña para ver si había alguna persona lesionada producto de este incendio. La sorpresa fue para los voluntarios del cuerpo de bomberos de Villarrica, quienes al interior de la casa encontraron que una persona al interior de su pieza, justamente tendida en su cama, se encontraba lamentablemente ya sin vida, producto de un impacto balístico. En el mismo lugar, en el patio, también estaba un hombre quien también tenía un impacto balístico y también estaba ya sin vida en el patio de esta casa. Escuchemos las palabras del fiscal y también de bomberos, quienes atendieron esta emergencia acá en la comuna Lacostre de la región de la Araucanía. Escuche. Se trabajó en la extinción primero del fuego de los vehículos para posteriormente realizar las pericias de búsqueda, encontrando 2 personas fallecidas en el lugar, una al interior de una vivienda y otra persona también fallecida al interior de otra vivienda contigua en el mismo sitio. Se logra tener como causa de muerte preliminarmente, ¿cierto?, en ambos cuerpos impactos balísticos. Homicidio respecto de la mujer y luego eventualmente un suicidio respecto del trabajador. Sería en principio la tesis que se podría vislumbrar a esta altura.
Las primeras hipótesis de la Policía de Investigaciones, quien aún trabaja en el sitio del suceso para clarificar cómo ocurrieron estos hechos acá en la zona lacustre de Araucanía, dan cuenta de que posiblemente habría sido este hombre quien habría asesinado a esta persona en el interior de su casa y luego comenzar a incendiar los vehículos que se encontraban justamente en el terreno de esta vivienda y luego, lamentablemente, quitarse la vida en el patio de esta casa, que es la teoría que maneja ahora el Ministerio Público. Sin embargo, de momento no se ha logrado corroborar si estas personas entre ellas mantenían un vínculo afectivo que pueda configurar que no solamente habría un homicidio, incendio y después un posterior suicidio, sino también un femicidio, el cual el delito que ahora investiga la Fiscalía si se puede configurar. Eso ha ocurrido entonces a eso de las 5 de la mañana, que mantiene aún los equipos de la Policía de Investigaciones trabajando para poder dar cuenta a la familia, clarificar este hecho que impacta evidentemente a la comuna de Villarrica. Matías Gallegos, gracias por esta terrible información. Buenas tardes. Ya volvemos con 24 horas al día. Sí, terminamos 24 horas al día. Termina con nosotros. Más información en canal 24 horas a 24horas.cl. Sigue la sintonía de TVN, ya viene Elif, que tenga una excelente y provechosa tarde. Chao, chao.